Aló, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora sí tiene razón. Ahora sí, ya no me escuchaba. Bueno, espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente por Zoom a nuestro querido Seba Huerta y tenemos un tremendo invitado. Hoy día tenemos a Raúl Figueroa, abogado y exministro de Educación en el segundo periodo de gobierno de Sebastián Piñera. Así que ahí vamos a estar conversando con él, conversando sobre la crisis educacional, un poco también de lo que es la tómbola educativa, que tiene tanto de qué hablar también. Mucha gente no está muy de acuerdo y con mayor razón, con mucha razón en realidad. Así que para los que nos quieran apoyar y quieran realizar algunas preguntas a nuestro invitado, bienvenidos van a ser. A los del Telegram, por supuesto, así que ahí vamos a estar atentos y vamos a esperar a que se pueda sumar Seba Huerta, que debe estar por llegar, así que eso. Y bueno, me imagino que ayer quedaron también con mucha ahí, pucha, ayer tuvimos una tremenda invitada, Rocío Cantuaria Clara, y ella super power, de verdad yo quedé así como wow, bacán, me gustó mucho, me cayó muy bien, no había tenido el agrado de conocerla, pero es muy, muy simpática ella. Así que ayer los que tuvieron el agrado de poder escucharla, también ahí tuvo harto que conversar y contarnos a Seba y a mí. Así que, y bueno, y a ustedes, y de hecho ustedes son acá los protagonistas de todo, ustedes son los que tienen las preguntas. Ayer también tuvimos varias preguntas, algunos audios que nos hicieron llegar y que ahí también Rocío los pudo contestar. ¿Cómo vamos con Seba? ¿Ya está? Ya lo puede escuchar, ya. Háblenos con él. Seba, ¿cómo está ahí? ¿No escucha ahí? A ver. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. ¿Nos escuchas? Yo lo escucho perfecto. Ya, ¿Cómo tú estamos? también. Bien, bien. Oye, yo estoy acá en el aeropuerto porque partimos ahora, de hecho, ya a Arica. Fue un viaje largo, pero la verdad es que bastante bien. Bastante bien. Ahí Oye, se está conectando ya Raúl. ¿Estás bien abrigado? Está muy helado acá en Santiago, está muy helado en Santiago. Estoy en el aeropuerto, así que está muy, 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 muy helado. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Bienvenido, Raúl. Oye, mira, yo estoy acá en Santiago. No te avisé. A la próxima te voy a avisar. No, estoy en Santiago. Veníamos el gobernador se reunió con el presidente, así que estuvimos ahí en una reunión acompañándolo y ya ahora partimos a Arica. De hecho, estoy en el aeropuerto. Se pueden dar cuenta atrás de la estructura. Y te cuento que en el estudio está Grace. Hola. Mucho gusto, Raúl. Está reemplazándome, apañando ahí con todo, como siempre, la Grace. Así que un gustazo, Raúl, exministro de Educación, abogado, Raúl. Aparte, hoy día está en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Ya hace ¿cuánto? ¿1 año, 2 años ya, Raúl, ahí o no? 3 años y más, yo creo. 3 años y más. O sea, sí, pues desde el 2022. Sí. 23, 24, 25. Y fuiste uno de los fundadores y también directores de Acción Educar. Sí. Oye, así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero partir con la primera pregunta, Raúl. Preguntarte un poco, quiero partir de atrás para adelante. A mí me tocó trabajar contigo, compartir de hecho toda la época de la pandemia. Me tocaba de hecho recorrer también Chile contigo y me tocó ver cómo tú pusiste el eje en la importancia de la sala de clase y de que los niños fueran a clase. La importancia que es para la vida en términos educacional, pero también para la vida y la experiencia que tiene un niño. Entonces, ahí preguntarte, ¿cómo fue ese momento de dar esa lucha? Yo te diré un poco solo. Vi sí a un presidente, en ese momento al presidente Piñera, acompañarte y apañarte mucho en esa lucha, pero me da la sensación que fue bastante solitaria, pero que al final, cosa un poco paradigmática igual, porque hasta el mismo presidente Boric dijo que tu acusación constitucional había sido injusta y que fue en relación a que tú querías que los niños fueran a clase. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, bueno, a ti te tocó también vivirla, así que la conoces, pero fue en el fondo una experiencia dura, pero muy reconfortante.
¿Por qué? Porque todo el trabajo que hicimos desde el ministerio con un equipo maravilloso apuntó a, primero, como hacernos un panorama muy claro de qué es lo que te decía la evidencia. Toda la evidencia empezó a mostrar que, por un lado, más allá de todos los esfuerzos, que fueron muchos, por mantener la educación a distancia, era fundamental volver a la sala de clases, porque la escuela es un lugar de protección, un lugar de encuentro, un lugar donde el aprendizaje socioemocional se puede desarrollar, donde en el fondo de mucha protección, además de aprendizaje. Y la evidencia también mostraba que era posible combinar la presencialidad con los cuidados sanitarios. Entonces, cuando todo te mostraba de que era seguro volver a clase, cumpliendo con todas las medidas, y que era necesario, porque de no hacerlo, las brechas de aprendizaje iban a ser brutales, el deterioro en la salud mental de los jóvenes iba a ser muy fuerte, el estancamiento de nuestro sistema educacional iba a ser muy complejo, todo indicaba que había que hacer ese esfuerzo. Y claro, como tú bien dices, estuvimos muy solos por mucho tiempo, pero con la convicción de que estábamos haciendo lo correcto. Y cuando uno trabaja por convicciones, es estimulante y por mucho que te golpeen o que sea difícil o que uno pase malos ratos, esos malos ratos la verdad es que pasan rápidamente al olvido, ¿eh? Porque teníamos la convicción y siempre lo conversábamos dentro del equipo. Yo les decía, oye, hay que perseverar porque el tiempo nos va a dar la razón muy rápido. Y así fue, ¿eh? Muy rápido el tiempo demostró que ese esfuerzo era un esfuerzo valioso, y ese esfuerzo no tenía nada que ver con la política o con intereses personales, sino que era un esfuerzo que tenía por principal objetivo el bienestar de los niños. Y al poco andar, bueno, las pruebas SIMS demostraron de que la caída había sido muy fuerte y que así todo se había sujetado al sistema, porque hicimos también otros esfuerzos por mantenerlo vivo a través de los apoyos a distancia, etcétera. Y que ese reencuentro en las escuelas era muy importante, era muy necesario. Entonces, mirando para atrás, fueron tiempos duros, pero siempre muy, muy satisfactorios, porque cuando tú tienes la sensación de que estás haciendo lo correcto, las otras cuestiones van quedando, más bien son marginales. Oye, Raúl, y ahí voy a decir algo más o menos confidencial a lo mejor, ahí tú me vas a tirar después la oreja. Primero, yo me acuerdo que una vez, Raúl, muchos llegaban a decirnos, los que estábamos cerca de ti y todo, y a ti mismo, Raúl, ¿para qué sigues dando esta pelea? Raúl, da lo mismo, si los papás no quieren mandar a los hijos al colegio. Y yo me acuerdo que una vez tú dijiste, a ver, y lo que estabas repitiendo ahora, esto yo tengo la convicción de que a los niños les hace bien, a Chile le hace bien, y sobre todo a su futuro. Y por eso yo me lo voy a jugar por esto, aunque me digan todos los epítetos. Yo me acuerdo que hasta una psicóloga ahí me mandaba así unos textos diciendo, pero ¿cómo? Yo creo que te acuerdas perfectamente quién era. Entonces uno veía una desesperación por parte de los padres, pero tú siempre tuviste la convicción y la claridad del trabajo que había que hacer. En ese trabajo y en esa claridad, ¿cómo fue el apoyo del presidente Piñera? Es más, acá yo voy a contar algo. Yo me acuerdo que el presidente Piñera ni siquiera quería cerrar los colegios, pero no los quería cerrar porque sabía que si no iba a ser muy difícil abrirlos después, iba a costar mucho, y ese daño iba a ser permanente para el futuro de los niños. Entonces, ¿cómo fue ese apoyo del presidente en ese momento? Efectivamente, siempre supimos que cerrarlos iba a ser, entre comillas, muy fácil, y volver a abrirlos iba a ser muy complejo, ¿cierto? Como efectivamente lo fue. Así todo, Chile fue de los primeros países en Latinoamérica en tener todas sus escuelas abiertas. O sea, hicimos un esfuerzo que fue muy relevante, muy valioso. Y sobre eso, Sebastián, yo te diría dos cosas. Uno, voy a llegar al tiro a lo del presidente, pero antes de lo del presidente, yo estoy convencido de que un poco la perseverancia, incluso la porfía, porque se los trataba de porfiado y a lo mejor algo tenían de razón, la porfía en insistir fue muy importante para que efectivamente el sistema se moviera. Si nosotros no hubiésemos tenido ese nivel de trabajo, de perseverancia y de insistencia por la base de las convicciones y de la evidencia de que había que abrir, es muy probable que la resistencia a precisamente abrir se hubiese impuesto y muchos colegios se habrían quedado cerrados y, lo que es más grave, muchos niños se habrían quedado sin clases durante ese periodo. Entonces, yo por eso lo valido y me siento muy orgulloso de ese trabajo que en conjunto hicimos con todo el equipo del ministerio.
y con el presidente. El presidente Piñera fue muy relevante en ese momento también, porque recuerda que no eran tiempos fáciles, o sea, la aprobación presidencial era muy baja, veníamos de toda la violencia de octubre, que había golpeado muy fuerte también en la aprobación del presidente, y por tanto, el jugársela por algo impopular, porque en ese tiempo era impopular, requería cierto coraje, requería cierta claridad, y muy poca gente la tuvo, y el presidente fue de aquellos que la tenía, y conmigo siempre fue muy apañador, muy apoyador. Yo además con él tenía una relación bien directa, muy fácil, entonces eso siempre fue muy llana, digamos, y eso ayudó muchísimo. Pero él tenía muy claro, y tenía que él también, así como nosotros teníamos que hacernos cargo de todas las resistencias que habían, a él también le llegaban, digamos, y en los momentos más complejos seguíamos insistiendo. O sea, recuerda que el presidente fue acusado constitucionalmente 2 veces a falta de una, y en esos momentos también tomaba decisiones fuertes y empujaba cuestiones que eran impopulares, y a lo mejor otra persona no habría tenido ese carácter. Otra persona que está sometido como a tanto ataque y habría a lo mejor cedido a lo popular, y Sebastián Piñera tenía esa gracia de que sabía perfectamente distinguir lo nocivo del populismo y lo importante que era resistir a esas pulsiones populistas. Y esto es un buen ejemplo, porque tú mirabas las encuestas, acuérdate que mirábamos las encuestas que se hacían los papás a cada rato, y la resistencia de los alcaldes, y la resistencia de los parlamentarios, y la resistencia del gremio, y el servilismo de los parlamentarios respecto de los dirigentes gremiales, y alcaldes de todas las tendencias políticas, porque esto eran moros y cristianos, digamos, los que estaban... ¿Por qué? Porque no querían exponerse, no querían exponerse en momentos de elecciones. Las elecciones se fueron dilatando, entonces esto se movía, y hubo excepciones muy importantes, que es interesante porque algunas personas se movilizaron incluso sin tener afinidad política con uno. Raúl. No sé, en ese tiempo la alcaldesa Leitao, que hoy día es subsecretaria de Prevención del Delito, podría haber tomado perfectamente la actitud que tomaron prácticamente todos los alcaldes y haber dicho no, vamos a esperar, y ella se movió. La defensora de la niñez en su momento, que políticamente nosotros estamos, no sé, por las antípodas, digamos, de la posición política, también se movió. También gente de Chile Vamos, me acuerdo del alcalde de Pirque, que fue súper importante, me ayudaba, se movía, pero eran personas específicas, y toda la gran masa. Acuérdate que nos trataban de criminales, de asesinos al día. Raúl, ¿y cómo se reconstruye la confianza en la educación pública cuando las familias ven muchos paros, violencia y desorden administrativo como parte del día a día? O sea, ¿cómo lo podrían reconstruir, esa confianza? Sí. Bueno, Grace, ese es un punto muy relevante, porque efectivamente nuestro sistema educacional ha ido perdiendo confianza. Y perdió confianza, y las personas, los papás, digamos, las mamás, han ido perdiendo confianza en qué es lo que el sistema educativo les puede entregar. Claro. Y eso en parte se debe a una actitud política. Yo no quiero politizar el tema de la educación, pero creo que es importante no perder de vista eso. Recuerden que por mucho tiempo hablar de educación era como primordial para el mundo político, pero en realidad no se hablaba tanto de educación, se hablaba de reformas estructurales, de quién eran los dueños de los colegios, no se hablaba de si los niños tenían que aprender, o lo importante que los niños aprendiesen. Y durante la pandemia pasó algo muy duro, y es que nosotros, sobre la base de esta evidencia, ¿cierto?, de esta convicción que teníamos, cuando dijimos hay que abrir los colegios, nosotros pensábamos genuinamente que gran parte al menos del mundo técnico y del mundo político iba a decir, oye, sí, pues eso es lo que hay que hacer, porque es importante la educación, y es importante que los niños aprendan, y es importante que los niños tengan una escuela. Pero el mundo político reaccionó en una dirección totalmente contraria, demostrando que ponían sus intereses políticos por sobre los beneficios de los niños en el sistema educativo. Y eso también se cruza con fenómenos anteriores, la normalización de la violencia en las escuelas y lamentablemente en muchos liceos públicos, ¿cierto?, liceos emblemáticos, la normalización de la interrupción de clase,
se tomaban los colegios y al mundo político y a un sector específico, al mundo político, más bien los sectores de centro-izquierda, dejaban hacer. O había violencia y esa violencia se dejaba hacer. Promovimos una ley para contrarrestar la violencia y darle atribuciones a los directores para que pudiesen tomar medidas de disciplina, y se opusieron, se aprobó al final porque era de todo sentido aprobarla, pero se opusieron sistemáticamente a entregarle a los directores esas atribuciones. Entonces, esos elementos empiezan como a permear en la ciudadanía. Y los papás, las mamás, que en el fondo están preocupados de ir a su trabajo, que quieren que sus niños estén bien, ven en sus referentes, en políticos, en referentes, digamos, autoridades, empiezan a ver de que la educación no importa, de que la violencia no importa, de que interrumpir las clases no importa, de que no ir a clases es irrelevante, de que de entregarle información a los papás no es importante. Entonces, genera un efecto. Y el efecto es muy grave porque las familias entonces consideran que, bueno, si las autoridades, si diputados, si senadores, si dirigentes gremiales, si alcaldes dicen que esto no es importante, bueno, a lo mejor tienen razón, dirán. Parece que no es importante. Y se produce entonces una desconfianza fuerte en lo que la educación le puede entregar a sus hijos, que es fundamental porque le entrega herramientas para que puedan desarrollar sus capacidades, acceder a nuevas oportunidades. Y ahí es donde hay que revertirlo. Pero revertirlo es difícil, porque en el fondo requiere, y requiere hoy día sobre todo de quienes avalaron esas conductas tan nocivas, de avalar los paros, de avalar las tomas, de avalar la violencia, de avalar de que no era necesario volver a clase. En el fondo, así como las familias pierden confianza en lo que la educación entrega, también pierden confianza en lo que esas personas digan. ¿Por qué le van a creer ahora si antes decían todo lo contrario? ¿Cierto? Entonces, y por tanto, para terminar con un tono positivo en esto, lo que tenemos que hacer es demostrarle a las familias el valor de la educación. Claro. Demostrarle a las familias que ir a clases sí tiene un impacto inmediato y en el mediano y en el largo plazo para sus hijos. Demostrarle a las familias de que en la escuela no solo aprenden, sino que están protegidos, que desarrollan sus emociones, etcétera. Y que quedar al margen significa quedar al margen de oportunidades de desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Y eso requiere un consenso muy fuerte en que la educación es relevante, que la sala de clases es importante, que la autoridad de los profesores es importante, que el rigor, que la disciplina son importantes. Oye, yo me acuerdo cuando yo faltaba, o sea, cuando me enfermaba, mi mamá igual me mandaba a clase. Cuando yo quería faltar a clase, mi mamá me sacaba, pero a palos, a palos. Yo con mi hermano siempre nos reíamos y mi mamá, de hecho, es muy crítica actualmente porque ciertas familias dicen, no importa que no vaya a clase, no sé, un primo, etcétera. Mi mamá dice, no, el colegio le enseña, siempre decía lo mismo, el colegio le da las oportunidades, le da futuro, etcétera. En la casa aprenden los principios, ser buenas personas, etcétera, pero el colegio es el que le abre el mundo. Claro. El colegio es el que le va a permitir surgir, crecer, esforzarse, lograr sus metas, etcétera. Entonces, es cierto que hay que volver a rescatar esa importancia de lo que es la sala de clase y el colegio para los alumnos. Oye, Raúl, yo me quiero ir a un aspecto mucho más político. Cuando uno ve la historia, por ejemplo, de la gente que está actualmente en el gobierno, ellos hicieron de alguna forma una carrera política en torno a la educación, y eso es visto. Uno, cuando ha estado en el gobierno, uno sabe cuándo una cartera es importante. Y una cartera es importante cuando el ministro de Hacienda, dentro de sus carpetas, tiene arriba el ministerio que le interesa, con proyectos, con programas, etcétera. Y uno pareciera que hoy día la educación no está dentro de esas carpetas. Uno no ve prioridades dentro de lo que se está invirtiendo. Uno no ve al ministro de Hacienda con la cabeza en eso. Uno ve al ministro de Educación tratando de hacer algo, pero uno no ve que este grupo de personas que llegó, que hizo una carrera en torno al tema educacional, hoy día le esté dando esa relevancia y esa importancia que en algún momento sí la tuvo en su discurso. Bueno, efectivamente, yo creo que acá hay dos faltas de prioridades. Primero, la más grave, y es que educación no es prioritario para el gobierno, ¿cierto? Y si tú miras qué es lo que se ha hecho durante este tiempo, más allá de las intenciones, yo no quiero juzgar las intenciones, parto de la base que todo el mundo tiene buenas intenciones, ¿cierto?
pero ¿qué es lo que ha pasado en concreto? ¿Cuánto se ha reactivado los aprendizajes? ¿Cuánto se ha puesto el foco en y qué tan efectivos han sido esas medidas para recuperar alumnos que están fuera del sistema, para recuperar los niveles de asistencia antes de la pandemia, para recuperar los aprendizajes que teníamos antes de la pandemia? Poco y nada. Y por tanto, para el gobierno, y como tú bien dices, Sebastián, para personas que hicieron su carrera política hablando de lo importante que era la educación, bueno, genera una gran desilusión el hecho de que no sea prioritario lo más relevante de educación. ¿Y qué es lo que ha sido prioritario? Al contrario, hablarle a ciertos grupos de interés. Entonces, las pocas modificaciones, normas que se han dictado tienen que ver con ventajas para ciertos grupos, suspender la evaluación docente, el tema del pago de la deuda, de la llamada deuda histórica, una relación muy funcional a grupos de presión. Eso es a nivel del gobierno. Y si miras a nivel del Ministerio de Educación, las prioridades también están alteradas. Y ahí me voy al Ministerio de Hacienda que tú ves. El Ministro de Hacienda sí tiene una carpeta de educación, pero esa carpeta de educación no dice que hay que ampliar la cobertura de los jardines infantiles, no dice que hay que mejorar la calidad de los jardines infantiles, no dice que hay que poner el foco, que hay que poner recursos, por lo tanto, en cómo recuperamos los niveles de lectura, no dice cómo recuperamos los niveles de matemáticas, no dice cómo recuperamos la asistencia. ¿Qué es lo que dice la carpeta que sí tiene el Ministro de Hacienda sobre educación? ¿Cómo le metemos más plata todavía que la que ya se le ha puesto a la educación superior, en desmedro de la educación parvularia, de la educación técnica y de la educación escolar? Y porque se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso, que es un proyecto del gobierno, que modifica todo el sistema de financiamiento de la educación superior, con lo que implica cuantosísimos recursos, y altera por completo la calidad de lo que pueda ocurrir en las universidades. Genera muchísimas complicaciones para los alumnos, porque lo que hace es que elimina un sistema que es el sistema de crédito conal del Estado, elimina las becas y las reemplaza por un sistema de financiamiento que se traduce, en definitiva y en simple, en que las personas efectivamente no pagarían mientras estudian, pero después tendrían que pagar un impuesto durante 20 años. Y ese impuesto puede llegar, si una persona tiene una renta como de 3,5 millones de pesos, al 8% de sus ingresos. O sea, tendría que pagar del orden de 250,000 pesos todos los meses, por 20 años. Y Chile como que no aguanta mucho más impuestos, ya acabamos de pagar los impuestos en abril, es difícil, ¿cierto? Entonces, este nuevo sistema implica cuantosísimos recursos, implica una lógica de financiamiento que yo creo que le pega, pero en la línea de flotación, a la clase media en Chile, y esa es la preocupación del Ministro de Hacienda en materia educacional. Entonces, no queremos que vaya por ahí, queremos que vayan las otras cosas que hemos estado conversando en el... Oye, y Raúl, ahí quiero pasarte después ya a otro tema, que es con el tema de las mediciones. Te lo pregunto principalmente porque hay muchos papás escuchando, muchas mamás escuchando. Hay algunas personas, y yo te diré, de hecho lo voy a decir transparentemente, hay un sector político que no le gusta medir la calidad de la educación. No le gusta la prueba CIMSE, no le gusta ciertos sistemas o ciertos formatos que existen para poder medir la calidad de la educación. Yo no sé si se paró o ¿se escucha o no? Sí se escucha. Sí se escucha. Sí. Ah, ya. Entonces, a mí lo que me interesa saber es tu visión sobre la importancia de tener estos sistemas de medición, de medir la calidad de la educación, de saber cómo está el CIMSE, etcétera. Mira, son súper importantes. Son relevantes por varias razones. Yo soy papá también, yo tengo 5 niños. Y por tanto, interpreto lo que a todos los papás me imagino que les pasa. Cuando tú llevas a tus hijos a clase, a ti te interesa saber cómo le está yendo a tus hijos. Y por eso el colegio te manda, no sé, pues, cada par de meses la libreta de notas. Hoy día incluso está como online. Los colegios tienen sistemas en línea donde tú puedes ver las notas, las anotaciones. Y por lo tanto tienes un contacto directo con tus hijos, ellos también te contarán, pero uno tiene un control de cómo le está yendo y te permite monitorear, ¿cierto? Y cada papá sabe que si a uno de tus hijos, qué sé yo, le empieza a ir mal en matemáticas, bueno, uno como papá se preocupa, entonces lo ayuda, si sabe matemáticas le enseña, si no sabe le pide a algún pariente que sepa que lo ayude,
o algún compañero que sepa más, tú te preocupas, ¿cierto? Cuando hay un resultado que no es tan bueno, tú te preocupas y lo tratas de arreglar. Con los colegios pasa exactamente lo mismo. Los que diseñan políticas públicas tienen que saber cómo se está desarrollando el aprendizaje en cada una de las escuelas. ¿Para qué? Para de la misma manera en que un papá toma medidas cuando ve que su hijo necesita un apoyo, para entregarle apoyo a las escuelas que también lo necesitan. Y eso permite entonces que se construyan y se diseñen políticas públicas centradas en las necesidades de los alumnos y que efectivamente todo conduzca a que aprendan y que aprendan lo más que puedan, ¿cierto? Entonces, esa información es muy valiosa para los que diseñan políticas. Y esa información, así como los papás se preocupan cómo le está yendo a su hijo en cada una de las materias, por eso revisan la libreta de notas, los papás también tienen, y en Chile esto es muy importante porque es un sistema que lo promueve, la posibilidad de elegir, pueden cambiar de colegio a su hijo, entre un colegio municipal y un colegio particular subvencionado, entre distintos tipos de colegios particulares subvencionados, que son todos gratis, ¿no? Y sobre qué información toma esa decisión. La decisión la toma sobre la base de la mejor información posible. Entonces, las pruebas CIMSE le entregan esa información a los papás para que puedan tomar decisiones. A dónde poner a su hijo, qué colegio le hace más sentido, y por lo tanto es muy bueno para los papás y es muy bueno para los que diseñan políticas públicas. ¿A quienes no les gustan? A los que se sienten vulnerados por la información. Claro, porque el papá, en el fondo, si ve que un colegio le va bien, va a estar contento con ese colegio. Si ve que el colegio le va mal, bueno, va a querer que ciertas cosas cambien en el colegio. Entonces, los papás también, y es correcto, pueden presionar para la mejora de la calidad de un colegio. Y los que se sienten presionados dicen, no, pues yo prefiero, mejor que no le pasemos ninguna información, mejor que no sepan, porque mientras no sepan, no voy a tener esa presión. Y de un punto de vista más ideológico, hay quienes dicen, no, mejor que los papás no sepan, porque si no saben, bueno, da un poco lo mismo entonces a qué colegio mandan a sus hijos. Y la idea de la libertad de poder escoger un colegio es muy relevante. Y es muy propia de la idea de una sociedad libre, donde las oportunidades están disponibles y donde cada uno tiene el derecho y el deber de educar a sus hijos, tanto en la casa como en el colegio. Entonces, esa información hace posible que esas decisiones se tomen de mejor manera. Y entonces los que promueven la libertad de elección de los padres, promovemos también que existan estas pruebas y que exista esta información. Los que se asustan con la libertad de escoger de los padres, prefieren que esa información no circule. Raúl, consulta, y respecto al sistema de admisión escolar SAE, que para muchos sabemos que se ha vuelto un dolor de cabeza, ¿cierto? ¿Qué se podría hacer? Mira, ese sistema se creó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con una promesa primero con un diagnóstico equivocado, como que no tenían los datos adecuados para echar a andar tantas reformas que fueron muy complejas. Pero así todos hicieron las reformas. Y había como ciertas promesas de que la calidad iba a mejorar, no mejoraba mucho, por no decir nada, de que el sistema iba a ser menos segregado. La verdad es que la segmentación del sistema es más o menos la misma. Pero ¿qué es lo que generó? Eliminó la posibilidad de que los colegios puedan admitir a sus alumnos sobre la base de ciertos criterios. Claro. ¿Qué criterios? Eliminó la posibilidad de que se admitan por el criterio del mérito académico. Entonces, por ejemplo, hoy día, con el nuevo sistema de admisión, si una familia, porque esto es un esfuerzo familiar, ¿cierto? El papá, la mamá, a veces la abuela, tiene a su hijo o su hija en la escuela y le dice, sácate buenas notas, porque si te sacas buenas notas, vas a tener la posibilidad de acceder al liceo emblemático de la región, ¿cierto? Y entonces te saca buenas notas, da una buena prueba, entra a ese liceo. Es lo que pasaba, yo estoy acá en Santiago, es lo que pasaba con el Instituto Nacional, con el Liceo 1 de Niñas, etc. Esto se eliminó. Entonces, toda posibilidad de acceder por mérito a los colegios fue eliminada por el sistema de admisión. Y eso genera mucha frustración, y fundamentalmente genera frustración en las familias que encontraban en su propio esfuerzo, en su propio mérito, la posibilidad de acceder a mejores oportunidades. También se eliminó la posibilidad de que los colegios puedan
admitir a sus alumnos de acuerdo a la sintonía que tienen las familias con el proyecto educativo de los colegios. Y esto es súper importante porque Chile tiene una gracia y es que tiene diversos proyectos educativos. Colegios centrados en la... Ahora cada vez menos porque tenemos más dificultades, pero proyectos centrados en la excelencia académica, proyectos centrados, no sé, en la formación valórica, a lo mejor algunos en una mirada espiritual determinada, entonces colegio católico, un colegio evangélico, un colegio laico. Y para esos colegios la sintonía con los papás es muy importante. Y para los papás, que en esos colegios los valores que ellos le quieren transmitir a sus hijos también se sigan transmitiendo en la escuela, es muy importante. Bueno, esa posibilidad de hacer ese match también se eliminó. Entonces, ¿y qué es lo que queda? Entonces, queda que un sistema que está centralizado a través de un sistema computacional, donde los papás postulan, y claro, donde no hay competencia, donde hay más cupos que demanda, accede directamente, pero donde hay competencia, porque hay muchas familias que quieren el mismo colegio, lo que determina si accede o no es en definitiva un sistema aleatorio, que la gente se ofende cuando uno dice que es una tómbola, pero una tómbola es precisamente un sistema aleatorio de selección. Oye, Raúl, y ahí dentro de la reforma con el sistema de admisión escolar también hay una reforma que se hizo con el tema de los servicios locales de educación. En Arica, de hecho, está el SLEP Chinchorro, se llama SLEP Chinchorro, y hay una crítica, y de hecho que yo la comparto mucho, es que los SLEP de alguna forma fueron en contra de la descentralización. ¿Por qué? Porque uno lo que ve es que primero se llenó de mucha burocracia la toma de decisiones dentro del sistema de educación en la región, pero aparte que las decisiones vienen demasiado centralizadas. Y una de las gracias, y de hecho esta idea no es tanto mía, yo hace mucho tiempo leí una entrevista tuya que planteaba un poco lo mismo, el tema de que de alguna forma la municipalización sí tenía cosas que eran favorables y que no se logró rescatar eso favorable que tenía la municipalización para poder adaptarla a los SLEP, que era esta autonomía y esta independencia, esta menos burocracia, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que el SLEP pase a ser un sistema con menos burocracia, menos centralismo y que las tomas de decisiones se adapten muy bien al contexto y a la región en la que están? Claro, nosotros estamos en un proceso que deriva de nuevo de estas reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde los colegios públicos pasan desde la municipalidad a estos servicios locales de educación, como el caso de Chinchorro en Arica. Y claro, los municipios tenían problemas. Yo creo que decir de que no había ningún problema en la educación municipal sería claramente un error, una falsedad. Pero tenían también virtudes. ¿Y qué es lo que pasó con esta reforma? Como bien dice Sebastián, esta reforma lo que hizo fue dejar de lado las virtudes y mantener los problemas. Que como todo lo contrario que uno hubiese querido. Tú hubiese querido que las virtudes se mantengan y se corrijan los problemas. Pero tenía virtudes como, por ejemplo, la descentralización. ¿Por qué es importante la descentralización? Porque en un sistema muy descentralizado, los problemas se resuelven por quien está cerca de los problemas. Entonces, el alcalde o la corporación municipal administra los colegios de esa comuna, y si hay un problema en esos colegios, el problema llega al tiro al que tiene que resolver. Y si no lo resuelve, la ciudadanía le exige al alcalde: oiga, usted está a cargo y saben dónde trabaja y cada 4 años se renueva y por lo tanto pueden votar a favor o en contra, ¿cierto? Porque no están contentos o si están contentos. Esa descentralización es importante. Los municipios son mucho más flexibles, entonces identifican un problema y lo pueden tratar de resolver más rápido, ¿no? Y tenían otros problemas, que ahí habían alcaldes que no se interesaban, habían municipios poco profesionales. Entonces lo que hay que hacer era profesionalizarlo, pero mantener la descentralización, mantener la flexibilidad. ¿Y qué es lo que se hizo? Todo lo contrario. Se establecieron servicios locales que son mucho más grandes que un municipio en general, con todas las características propias del sistema estatal. Entonces, un poco para que la gente entienda, es como que yo le dijera: mire, todos han pasado por el COMPIN, y yo creo que nadie quiere el COMPIN, ¿cierto? Imagínate, oye, se dicen: hay que hacer un trámite al COMPIN, ¡ah! Como que te baja la neura, ¿o no? Bueno, a lo mejor había que hacer cambios en los municipios, pero lo que hicimos fue como llevar la educación al nivel del COMPIN, con todas las restricciones burocráticas, alejando la solución de los ciudadanos, alejando la solución de la sala de clase, lleno con más burocracia. Entonces,
claramente eso hay que corregirlo. Yo no creo que haya que volver a lo municipal, porque no podemos estar para allá y para acá todo el rato. Pero claramente hay que corregir los servicios locales, entregándole mayores posibilidades de descentralización, mayores posibilidades de flexibilidad, que puedan concentrar los esfuerzos en lo que pasa efectivamente en la sala de clase, que puedan gestionar mejor sus recursos. En fin, hay una batería, ¿cierto?, de cosas que se pueden hacer, pero que tienen que hacerse, porque si no, vamos a terminar con una educación pública con todos los problemas propios de la mala gestión estatal. Y ni un papá va a querer eso para sus hijos. Oye, Raúl, y ya quiero hacerte la última pregunta para no quitarte más tiempo. Tú estás ahora en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Tú fuiste parte del Estado desde el Ministerio de Educación. ¿Y cómo se pueden crear mejores políticas públicas, sobre todo en una región como la de Arica Parinacota, que está lejos de Santiago, que el centralismo afecta harto, pero que también muchas veces yo digo, nos quedamos en un discurso donde no, todo es culpa de Santiago, pero también hay una responsabilidad de los que estamos en la región. También hay una responsabilidad de cómo aportar, de cómo surgir, de cómo salir adelante, etcétera. Pero ¿cómo se pueden crear políticas públicas que sean realmente descentralizadoras, ya? Por ejemplo, en materia educacional, que entiendan el contexto y que nos permitan aumentar la calidad, el mérito, y que la política pública en materia educacional vuelva a la sala de clase, se preocupe de lo que está pasando en la sala de clase, no de lo que está pasando en la universidad, el tema de si es gratuito o no es gratuito, que hay una discusión ahí, pero que no podemos perder de vista, que las políticas públicas sobre todo se tiene que volver a la sala de clase. En el banco donde están los alumnos, tiene que volver a cómo hacer que esa calidad sea mejor, etcétera. ¿Cómo podemos hacer políticas públicas descentralizadoras que entiendan el contexto regional, sobre todo en materia educacional? Mira, es bien importante eso, porque efectivamente la descentralización es fundamental, pero en definitiva cuando hablamos de descentralización tenemos que llevarlo a las personas, ¿cierto?, a que los problemas de esas personas que en este caso están en Arica efectivamente tengan solución y que quienes toman las decisiones identifiquen esos problemas y cuenten con las herramientas para poder abordarlos. Y desde ese punto de vista yo creo que hay algunos elementos que son propios de toda política pública que no pueden faltar en el ámbito regional. Primero, tú necesitas buenos diagnósticos, o sea, buenos datos, buena información y buenos diagnósticos para tener claro cuál es el problema que quieres enfrentar, de tal manera de que tu energía se destine a resolver problemas que existen y no a crear nuevos problemas, que es lo que muchas veces pasa. Cuando los diagnósticos están mal hechos y se mueven algunos cambios es porque claramente hay un interés distinto, a veces de algún político, a veces de algún grupo de presión. Entonces, el diagnóstico es muy importante. Lo segundo es que cuando tú tienes un diagnóstico claro, no puedes quedarte solo en el diagnóstico. Uno no puede estar quejándose toda la vida. Ya, este es el problema y por lo tanto la presión tiene que ir a cómo resolvemos ese problema que ya tenemos identificado. Y ahí tiene que haber un llamado a la acción. Y las personas en eso tienen un rol fundamental, en elegir autoridades que tengan claro el diagnóstico. No hay que elegir personas que no saben cuáles son los problemas de la región. En elegir personas que teniendo claro el diagnóstico tengan la capacidad de resolverlo. Y si se resuelven desde Santiago, bueno, que tengan la capacidad de ir a tocar la puerta en La Moneda para que el problema se resuelva en Arica, ¿cierto? Pero que tengan capacidad de acción, personas que sean gestores. Los problemas se resuelven con gestión muchas veces. Y a veces caemos en la tontera de escoger autoridades que no saben gestionar. Y eso es un error. Entonces, creo que hay. Entonces, acción. Después con eso, priorizar. Hay muchos problemas en Chile entero, en cada región. Y por tanto, las autoridades tienen que saber priorizar. De todos los problemas, ¿cuál es el más grave que tengo que atender? ¿Y cuál es aquel que puedo resolver efectivamente con las capacidades y los recursos que tengo? Y por tanto, si tengo poca plata, que es una realidad de todo Chile y de todas las regiones, ¿dónde voy a poner esos recursos? Hablábamos recién de las reformas en educación. Hoy día Chile no tiene un problema de acceso a la educación superior. Las personas que les faltan recursos tienen becas, tienen gratuidad, tienen becas, tienen créditos. Y con eso pueden estudiar. Entonces, si tenemos poca plata
dónde la debiéramos destinar. Claramente, hoy día en Arica hay más problemas en el mundo escolar que en el mundo de la educación superior. El servicio local tiene dificultades, tiene que resolverlas. La sala de clases tiene dificultades, tiene que resolverlas. Entonces, tenemos un buen diagnóstico, tenemos un plan y priorizamos ese plan. Y eso a nivel local es muy efectivo si se hace bien. Y ahí entonces, ¿a quién elegimos de autoridad en cada región? Hacer un cotejar, en el fondo comparar, bueno, este señor me promete algo, bueno, está en condiciones, tiene experiencia, no sé, pues si alguien que dice, oye, hay que resolver un problema educacional, ya, ¿y usted por qué conoce educación? No, bueno, yo trabajé en el Ministerio de Educación, tengo experiencia en educación, a lo mejor no soy profesor, pero puedo identificar con más velocidad dónde están los problemas, puedo gestionar cuáles son los recursos que se necesitan. Muy atento entonces a qué es lo que se ofrece y qué es lo que se puede hacer, y que no te ofrezcan solucionar problemas que no existen, y que los planes que se quieren ejecutar no generen nuevos problemas, que es lo que muchas veces ocurre. Raúl, te quiero agradecer de verdad de todo corazón. Sé que estás con una agenda bien apretada. Muchas gracias. Siempre yo lo digo, fue un honor trabajar contigo. Yo, una cosa, ya que a menos de un minuto del programa, entonces, yo pensaba que cuando llegó Raúl, yo dije, Raúl me va a sacar y va a traer a otra persona, porque yo venía trabajando en ese momento con la anterior ministra, y no, me tocó trabajar con él, y yo siempre he dicho, no solamente una gran autoridad, sobre todo una tremenda persona. Fue un gusto haber trabajado contigo y muchas gracias por haber estado hoy día acá. No, muchas gracias, el gusto fue mío también, así que hicimos un abrazo gigante, Raúl. Muy buena dupla. Gracias, Raúl. Sí. Chao, chao. Que estés bien. Chao, chao. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso. Para poder hacer cambios y lograr lo que quieres, siempre es importante conversar.